En cierta ocasión se encontraba un lustrabotas, sí, ya saben, como le dicen popularmente, ¿no? Un embolador. Y este hombre tenía un perrito, entonces tenía un perrito ahí al lado que lo acompañaba mientras él lustraba los zapatos, las botas. Pero resulta que el perrito se la pasaba, era chille y chille y chille, allá al lado, y chille y chille. Entonces la gente que venía le decía: oiga, pero échele un pan al perro, dele algo al perro porque chilla a toda hora. No, es que lo que pasa es que está sentado en una puntilla. Y entonces pues usted diría, pues si está sentado en una puntilla, pues que se pare. Entonces decía, lo que pasa es que si se para le duele. Entonces él prefiere estar chillando a toda hora y no tomar una decisión y pararse de un solo dolor. Entonces él prefiere pues estar chillando a toda hora. Bueno, pues ¿qué les quiero decir con eso? La moraleja es que así vivimos muchos de nosotros. Preferimos estar chillando a toda hora, quejándonos, de todo nos quejamos. De todo nos quejamos, que no hay plata, que si hay plata, que hay mucha, que hay poquita, que una cosa y que la otra. Y no tomamos una decisión radical en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, en nuestra disciplina espiritual, que se llama, ¿cómo se llama? Mayordomía. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando sobre la administración del tiempo y parte de la administración de las finanzas. Estuvimos viendo el tiempo, estuvimos hablando un poco de las finanzas, porque la Biblia habla tanto de las finanzas. Estuvimos hablando sobre los motivos, estuvimos hablando, el manejo del dinero refleja quiénes somos, y estuvimos mirando unas características. Y por último estuvimos mirando las deudas. Entonces hoy, rápidamente, vamos a estar hablando sobre soluciones bíblicas. Soluciones bíblicas. Entonces, ya como vi un letrero, pare de sufrir. Bueno, pues siempre, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a sufrir. También, eso de que pare de sufrir, no. Paremos, ¿sabe cuándo vamos a parar de sufrir? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y nos lleve. Ese día, ahí sí. Entonces, soluciones bíblicas. Entonces, tenemos que entender, primero, que lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Entonces, métase eso aquí en la mente. Que lo material no es un fin en nuestra vida. Es cierto que lo material cubre algunas necesidades fundamentales, como sostener a nuestras familias y suplir lo necesario para alcanzar algunas aspiraciones materiales legítimas. Pero eso no debe ser el motor ni el objetivo de nuestros corazones. Muchos hombres comenzaron con el deseo de ser ricos y lo lograron, pero perdieron a sus familias en el intento. Tienen mucho dinero, pero no tienen con quién disfrutarlo. En el proceso, incluso cuando les llamaban la atención sobre su conducta, ellos decían que perseguían las riquezas por el bienestar de la familia. Tristemente, no se percataron a tiempo de que la mayor necesidad de su familia, más que posesiones materiales, era amor, afecto y el cuidado moral y espiritual de la familia. A veces nos hemos desviado y hemos tomado mal lo que es el dinero y le hemos dado una importancia una importancia trascendental al dinero y nos olvidamos de otras cosas. A veces entre familias se apartan una herencia, entonces entre hermanos se agarran por la herencia. Todo por estar ahí pensando pues en el dinero y dándole esa importancia más de lo que debe ser. Y eso es lo que ha pasado. Entonces una vez una señora, pero don Juan, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a subir los intereses del 15% al 20%? Don Juan, tenga misericordia, ¿no ve que yo soy su mamá? Entonces, a veces le damos tanta trascendencia al dinero y lo vemos como un Dios. Entonces todo es plata.
todo es plata y nos volvemos tan materialistas y debemos entender que lo material no debe ser un fin de nuestra vida. Usted se muere y ningún entierro yo lo he visto con trasteo. Que allá todos le vayan a echar todo lo que usted construyó. Nacimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Usted ha visto que cuando nacemos, todos nacemos con las manitos así. No, perdón, con las manitos así, ¿no es cierto? Usted ve un bebé, un recién nacido y nace con las manitos así, el puñito así, como de querer agarrar todo. Pero cuando se muere, ¿cómo muere la persona? Así. Ya la mano suelta, así. Nos vamos sin nada. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Lo otro que tenemos que entender, y yo quiero que esto le podamos meter toda la atención, que somos mayordomos y no dueños. Cuando usted comienza a decir, es que esto es mío, esto lo he trabajado, esto ha sido mi esfuerzo, y usted le da, mejor dicho, de que ha sido todo usted y que es suyo, pues tenemos que entender de que nada es de nosotros, nada. Todo lo que tenemos acá no nos pertenece, simplemente somos mayordomos. Le pertenecemos a Dios, primero por creación y luego por redención. Dios nos creó y por tanto Él es nuestro dueño. Dios nos redimió y nos compró por sangre y somos suyos. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos sometido a su señorío, en nuestras vidas somos posesión especial de Dios. No somos los dueños de nada. Bíblicamente hablando, somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que por delegación de alguien superior administra o supervisa propiedades, dinero u otra cosa de valor, que pueden incluso ser los hijos. Es quien opera bajo responsabilidad delegada. Entonces, todo le pertenece a Dios. La que dice la escritura, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 26, muchas gracias. El apóstol cita el Salmo 24:1 y dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Dios es dueño de todo, incluyendo todo lo que usted posee, porque Él creó todo. Toda la tierra me pertenece, dice el Señor en Éxodo capítulo 19, verso 5. Y lo declara una vez más en Job 41:11, cuando dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esto significa que somos los administradores. Para usar el término más antiguo, los mayordomos de las cosas que Dios nos da. Ese es más o menos el término más antiguo que administradores. Antes se llamaba era mayordomo, ahora se llama administrador. Cuando vemos las fincas en el campo y en el pasado decía, ese es el mayordomo de la hacienda, pero entonces ahora ya se cambió esa palabra y se le dice que es el ¿qué? El administrador. O sea, no es el administrador de los bienes, pero antiguamente se llamaba mayordomo. Pues nosotros somos esos mayordomos, somos administradores de Dios, de lo que el Señor coloca en nuestras manos. Usted no es el dueño, usted es el mayordomo. Vemos también que como esclavo José fue un mayordomo cuando Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Génesis capítulo 39, versos 5 y 6. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos, ya se conocen toda la historia, y fue vendido a un hombre rico, un hacendado en esa región, y que se llamaba Potifar. Quizás usted se acuerda de la historia, es por la esposa de Potifar, una mujer que de pronto el esposo no suplía parte de sus necesidades, entonces por eso se le brinda a José, y usted ya se sabe la historia, ¿no? Pero lo que queremos ver aquí es que Potifar compró como esclavo a José, pero Dios le dio tanta gracia a José que lo hizo mayordomo de todas sus posesiones. Entonces, ¿quién era el mayordomo? José era el mayordomo. Entonces él como mayordomo, como administrador, tenía que administrar toda la hacienda, todo lo administraba. Él podía echarle mano de cualquier cosa
¿sí? Lo único que tenía que hacer era que tenía que darle ganancias a Potifar, o sea, todo lo que administraba le tenía que dar, o sea, servirle a Potifar. Entonces, debido a que los esclavos no eran dueños de nada, José no era dueño de nada, pero administraba en nombre de Potifar todo lo que poseía Potifar. La administración de los recursos de Potifar incluía el uso de los mismos para cubrir sus propias necesidades, pero la principal responsabilidad de José era utilizarlos para beneficiar los intereses de Potifar. Esa es nuestra tarea. Dios quiere que utilicemos y disfrutemos las cosas que nos permiten tener, pero como administradores de las mismas debemos recordar que todas ellas le pertenecen a Él y deben utilizarse para su reino, para su gloria. Entonces, ¿cómo vive alguien que entiende que somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Entonces vamos a mirar cómo vive una persona que ha entendido que no es dueña. Cuando usted se aferra a las cosas materiales, y muchas personas se hacen matar por las cosas materiales. Entonces recuerdo en el pasado un muchacho que había comprado una chaqueta de cuero muy bonita, le había costado no sé cuántos días de trabajo, y entonces le preguntaban, venga, y esa chaqueta tan lujosa, usted en este barrio de pronto se la roba. No, es que yo me hago matar por esa chaqueta. Y así, literalmente, se hacen matar. Entonces, tras de que los matan, también les roban la chaqueta. Entonces, cuando usted entiende que usted no es el dueño, usted es el administrador, usted es un mayordomo, esto no es mío, esto es del Señor, me lo quiere quitar, bueno. Entonces usted no se aferra a lo material, o lo mismo que les van a robar el carro, la moto, o les van a robar algo, entonces se hacen matar. Tras de que los matan, también los roban. Hace poquito en las noticias usted vio que la nueva modalidad de los habitantes de calle para robar es que se hacen accidentar. Viene una moto y se mandan allá, y un muchacho, eso sucede ahí en la carrera 30 como con Cesta, algo por ahí, se vio las noticias, y el habitante de calle se le atraviesa, él para no cogerlo o algo, va contra un muro y se mata. ¿Y qué hace el habitante de calle? Lo roba, le roba el celular y le roba las cosas. ¿Tras de qué es? Entonces, tenemos que entender ahora que nosotros simplemente somos mayordomos. Entonces, ¿cómo vive alguien que entiende que somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Entonces, confía en la provisión de Dios. Eso es lo primero. Una persona que sabe que es un mayordomo, que es un administrador de lo que Dios pone en las manos, confía en la provisión de Dios. Dios proveerá. Está contento con lo que tiene. Más adelante vamos a ver el contentamiento. Está contento con lo que tiene. Disfruta lo que tiene. ¿Ves? Entonces, tengo esto, voy a disfrutar lo que tengo. Acepta las desdichas económicas. Una desdicha económica, por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, que lo robaron, o vino una enfermedad o un accidente y le tocó sacar dinero que no tenía y le tocó sacar hasta prestado. O sea, acepta las desdichas económicas. Bueno, por algo sucedieron las cosas. Si es un hombre, si es una persona creyente, entonces pues puede aplicar lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, los que aman a Dios, entonces todas las cosas ayudan a bien. Pero el que no es creyente no puede aplicar eso a su vida porque no es creyente, él no ama a Dios. Entonces, acepta las desdichas económicas. El éxito ajeno no le afecta. El vecino se compró tremendo carro, arregló la casa, la fachada, eso espectacular. Usted no le afecta. Que muchos envidiosos digan, pero ese vecino, y no es creyente. Y yo que soy creyente, que le sirvo a Dios, ¿por qué no tengo? Entonces, a veces las personas como que se frustran al ver que el impío crece y que el creyente no. Entonces, el que entiende que es un administrador, que es un mayordomo, el éxito ajeno no le afecta. Lo contrario, le da gozo, alegría, que los demás prosperen. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
El éxito propio, o sea, el otro extremo, ¿no? El éxito propio no lo enorgullece. A veces nos volvemos orgullosos. Y como la famoso evangelio de la prosperidad le dice que cómo se ve la bendición de Dios en su vida es por lo material. Es que Dios sí lo bendice a ese hombre. Tiene casa, carro, beca, mire cómo se viste, mire lo que hace. Es que Dios sí está con él. Eso es errado, eso es mentira. Entonces el éxito no se debe mirar desde lo material. Entonces el éxito propio no lo vuelve orgulloso. Hay gente que no tiene y cuando tiene se vuelven orgullosos. Parecen pavos reales. O sea, el pavo real cuando todo el mundo lo ve, ¿qué hace? Levanta sus... Y así hay muchos pavos reales por todo lado, hasta para andar, hasta para caminar. Entonces, el éxito propio no lo enorgullece. Comparte intencionalmente de lo que tiene, poquito o mucho, comparte con otros. Y sabe que rendirá cuentas. Porque cuando usted dice todo es mío, ha sido mi trabajo, mi esfuerzo, todo es mío, entonces usted cree que nunca va a rendir cuentas, ni a Dios siquiera. Pero el que entiende que es un administrador, que es un mayordomo, entiende que algún día, tarde o temprano, tendrá que rendir ¿qué? Cuentas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir rápidamente. Otro punto es que tenemos que entender que ahorrar es de sabios. ¿Ahorrar es de quién? De sabios. ¿Sí? Quizás usted dirá, no, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, listo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo solamente le voy a decir lo que dice la escritura con referente al ahorro. Ahorrar es de sabios. Vamos a mirar tres ejemplos. ¿Listo? Rápidamente. El primer ejemplo que vamos a hablar con referente al ahorro es que cuando usted no ahorra, ¿sí? Vamos a mirar ejemplos de tres personajes, ¿sí? No lo digo por usted, pero a usted se lo digo, ¿sí? No se va a sentir usted aludido. O sea, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. El primero es un necio, derrochador, falta de dominio propio y no es prudente en el manejo de sus finanzas. Ahorra menos de lo necesario. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 21, el verso 17 y en el verso 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. En otras versiones dice todo lo despilfarra. La persona derrochadora se deja gobernar por su amor al placer. Es seducida por los deleites materiales. Estos no necesariamente son placeres pecaminosos, pero el exceso de afecto por ellos conduce a una vida de indisciplina financiera. Son las personas que todo derrochan, compran lo que no necesitan. Entonces tenemos que mirar dos cosas que ahorita más adelante las vamos a ver, en parte los secretos. Y es que la persona que compra, hay dos maneras de comprar. Una se compra por deseo y la otra por necesidad. ¿Usted cuál es? ¿Usted por qué compra? ¿Por deseo o por necesidad? Por necesidad, eso es lo más sabio. Pero cuando usted compra solo por deseo, usted no necesita eso, usted lo compra. Y lo que realmente necesita no tiene el dinero, entonces lo paga a crédito, se endeuda, saca prestado. Entonces, ¿usted compra por deseo o por necesidad? Eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, el primer ejemplo es de aquel necio, derrochador, no tiene dominio propio. Entonces, como no tiene dominio propio, entonces todo compra, de todo, cosas que no necesita y derrocha la plata. Yo decía, pero es que se la gana fácil ¿o qué? Porque aquel que se gana la plata fácil, sin ningún esfuerzo. Y yo he visto muchos, por ejemplo, cuando vemos los narcotraficantes que ganaban mucho dinero, pues ya sabe, por lo ilícito,
Pues lo derrochaban. Derroche, compre lujos y lujos y lujos. Y lo derrocha. Y la Biblia dice que lo que fácilmente se obtiene, ¿qué dice la Biblia? Lo que fácilmente se obtiene no prosperará. Entonces, el otro ejemplo es de un necio que es idólatra, acumulador, avaricioso, que carece de sensibilidad. Ahorra más de lo necesario, se va al otro extremo. Ahorra más de lo necesario. La necedad del acumulador la vemos no solo en su actitud egoísta en el manejo de sus recursos, sino también en la insensatez de vivir la vida como si no hubiese eternidad. De ahí la pregunta de Dios al final de la historia: esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Además, la acumulación resulta en idolatría porque trata las posesiones materiales como la fuente de nuestra seguridad, esperanza y plenitud. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Y si usted quiere está tomando apuntes, coloque estas dos citas bíblicas: Colosenses 3:5 y 1 Timoteo 6:9. Habla sobre esta parte. Entonces, la historia de Jesús, que Jesús narra, y él habla sobre el hombre que ahorra y dice: uy, tengo mucha plata, tengo de todos mis graneros y ahora me va a llegar ese pedido, ¿dónde lo coloco? Y ahí es cuando le hacen la pregunta: necio, esta noche vienen a reclamar tu alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Entonces, aquel necio que es idólatra, acumulador, avaricioso, que carece de sensibilidad, es la persona que ya se va a lo extremo. Ya ahorra tanto, mucho, que no se chupa una paleta, se va para el parque y se chupa los dedos. O sea, ya se volvió retacaño, ya se fue al otro extremo. Entonces, todo extremo es malo, todo extremo es malo. Y vamos a mirar al que realmente tenemos que imitar, al fiel ahorrador. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Dios ha puesto, mira, ponga mucha atención, Dios ha puesto un principio instintivo en la hormiga para que guarde para el futuro. Usted mira Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8, habla sobre la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. O sea, mira a la hormiga, oh perezoso, la cual, no teniendo capitán, recoge en el verano para el invierno. Ese es el fiel ahorrador, que se entiende que si se come mañana, que si se come hoy todo, mañana también le va a dar hambre. Guarde para mañana. Yo recuerdo que cuando yo era pequeñito, me daban una moneda y yo lo primero que hacía era ir a gastarme todo en dulces y todo, y se me olvidaba que mañana, pasado mañana, también me iba a dar antojos de un dulce. Entonces, tenemos que cuando haya, mire, y una de las historias, pero pues no hay tiempo, pero si usted mira la historia de José, cuando vino el faraón, tuvo un sueño y buscó a un hombre, porque todos los sabios de esa época, ninguno le pudo interpretar el sueño, y José, que estaba en la cárcel, usted ya sabe toda la historia. José le dio un consejo. ¿Se acuerda de las vacas qué? Las vacas gordas y las vacas flacas. Y fácil, mire, rápidamente, ¿qué le dijo José? Cuando vengan los 7 años de las vacas gordas, ahorre para cuando vengan las vacas flacas. Ese es el fiel ahorrador, sin irse al extremo, pero ahorre. No sabemos mañana qué vaya a pasar. Entonces vamos a mirar unos principios. Entonces, Dios ha puesto un principio instintivo en la hormiga para que guarde para el futuro. Es una exhortación para una vida de prudencia y previsión. Usando la sabiduría, ahorra lo necesario según los criterios bíblicos. Es un ahorrador y considerado sabio. Este es el individuo dirigido por el consejo de Dios. Entonces, secretos de un buen ahorro. Ponga mucha atención. Secretos de un buen ahorro.
Esta es la clave. Que tus gastos sean menores que tus ingresos. Debes proponerte gastar menos de lo que ganas. Ese es el secreto, ¿sí? Porque a veces nosotros hacemos lo contrario, gastamos más de lo que nos ganamos. El mínimo está en este momento 1.160.000 pesos, más subsidio de transporte. Entonces, usted debe mirar que los gastos no deben sobrepasar primero lo que usted gana, y segundo, tienen que ser menos. Porque nosotros tenemos la mentalidad que entre más ganamos, más gastamos. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí, la leche. Yo resulta que cuando ganaba el mínimo, compraba leche Brahma. Esa es la leche Brahma. ¿Sí? Ahora que gano más, tomo leche Alquería. ¿Sí o no? Y así. Entonces, depende, entre más usted gane, más gasta. Haga lo contrario, entre más gane, trate de ahorrar. Haga de cuenta que está con el salario que tenía antes y eso lo ahorra. Bueno, uno de los secretos es eso. Entonces, vamos a mirar otros secretos. En primer lugar, mira, esto es un consejo. Si usted no está de acuerdo, usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Solamente le estoy dando aquí unos principios. Los quiere tomar bien y si no, también tranquilo. Dice, en primer lugar, haz un presupuesto correcto. Si no sabes con precisión cuánto ganas y cuánto gastas, no te será difícil, sino imposible ahorrar. Si estamos casados, nuestro presupuesto debe ser armado en conjunto con nuestro cónyuge. Si somos una sola carne en el matrimonio, Génesis 2:24, no deberíamos tener presupuestos separados. Una sola carne con cuentas separadas contradice el ideal bíblico para el matrimonio. Le estamos diciendo a Dios, soy una sola carne con ella, pero mi cuenta y mi dinero no los mezclo con los de ella. Esto erosiona la relación matrimonial y ofende al Señor en vista de que para Dios ya no somos dos, sino una sola carne. Mire, esto es un principio. Si usted no está de acuerdo, tranquilo. Si usted no está de acuerdo, tranquilo. Un matrimonio que son una sola carne, no deben haber dos presupuestos. Mi amor, ¿me presta? Usted no me paga. Estamos graves ahí. Ya, perdimos el año. Uno es despilfarrador y el otro es ahorrador compulsivo. Los dos extremos ahí viven agarrados. La mayoría de matrimonios que se están divorciando ha sido una razón. De todas es por la plata. Hasta que la plata nos separe. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Listo, tranquilo, usted no necesita estar de acuerdo conmigo. Pero solamente le estoy dando un principio. Una sola carne, un solo presupuesto. Entre los dos, vamos a echar para adelante entre los dos. ¿Ves? Un solo bolsillo. Cuando yo entendí ese secreto, las cosas cambiaron. Eso de que yo le presto, que no, somos un bolsillo y tenemos que ponernos de acuerdo en todos los gastos. Pongámonos de acuerdo en todo. Si usted no se pone de acuerdo, graves. Entonces, ese es en primer lugar eso. En segundo lugar, si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente. Pero que no sé, qué pena. En primer lugar es que en el presupuesto correcto usted debe saber cuánto gana. Hay gente que no sabe ni cuánto gana. ¿Cuánto gana y cuáles son sus gastos? Si usted no sabe eso, graves, porque usted tiene que mirar. Entonces, cuando usted recibe el dinero, usted tiene que mirar lo que le llega a usted bruto, ¿sí? El bruto, o sea, lo que le contó el neto, o sea, lo que a usted le queda sacando los gastos, porque usted está haciendo, por ejemplo, usted está mirando el mínimo. Yo me gano 1.160.000 y usted está haciendo todas las cuentas sobre 1.160.000. Está mal. Porque usted tiene que sacarle que de ese 1.160.000 le van a descontar que son los parafiscales, o sea, le van a descontar pensión, salud, ¿sí o no?
Y tiene que mirar si usted tiene una cuota del ahorro, si usted está ahorrando en algún fondo, pues la mayoría de empresas tienen fondos, ¿sí? Entonces usted tiene que mirar si le están, solo lo que usted le queda neto. Entonces de 1.160.000 le descontaron 260.000, un ejemplo. Usted tiene que hacer el presupuesto con los 900.000, no con el 1.160.000. Entonces usted coge los 900.000 y de ahí hace el presupuesto, de ahí saca el mercado para la gasolina o para el Transmilenio, ¿sí? Para el colegio de los niños, para todo el presupuesto que usted tiene. Pero no lo haga de todo el valor, sino el neto, el que le queda. ¿Listo? Porque, y si usted no sabe eso, pues usted nunca ahorrará, porque nunca le alcanzará. Y usted tiene que tener proyectos, metas y escriba. La mayoría de los celulares tienen algo que se llama calculadora y notas. Y escriba ahí. Lleve usted una contabilidad y hágalo con su esposa, enséñele a sus hijos a ahorrar, a administrar bien los recursos y verá que ya desde ahí pare de sufrir. Bueno, entonces sigamos. En segundo lugar, si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente, no residualmente. En otras palabras, que tu plan no sea ahorrar de lo que te sobra al final del mes. Si decides hacerlo así, entonces casi nunca ahorrarás, porque usualmente no te sobrará nada. En cambio, sé más organizado. Coloca el ahorro como una decisión familiar en la parte de arriba del presupuesto. Considera cuánto puedes ahorrar cada mes y comprométete a eso, incluso si implica no salir a comer fuera del hogar varias veces a la semana, ir con menos frecuencia al cine y cambiar el plan telefónico, etcétera. Entonces, cuando habla de aquí que hazlo intencionalmente, no residualmente, es que pues voy a mirar, si me alcanza, ahorro, nunca le va a alcanzar. Entonces ahí es donde usted tiene que colocarse metas. Vamos a ahorrar, entonces vamos a ahorrar el 10%, aparte del otro 10%, bueno, como usted quiera, el 20, el 30, el 5, lo que sea, pero ya es una meta y comienza a ahorrar. Y de una vez haga la planeación. Yo digo, la planeación se puede hacer mensual, anual, semestral, como usted quiera, con su esposa, en familia. Si usted es soltero, pues hágalo usted solo, o con sus padres, si usted todavía depende de los padres y quiere, pues lo quiere hacer. Pero es todos los proyectos del año. Bueno, este año vamos a pasear. Usted tiene que también tomarse vacaciones. Listo, que no hay para irnos a ver el hoyo soplador. Listo, entonces vayámonos a ver otro hoyo, pero que no sopla. Vamos allá a Mesitas, a Melgar, a otro lado. Pero usted haga el presupuesto de viajar, al menos una vez al año, al menos. No todo en la vida es trabajo. Entonces descanse, tómese un tiempo para relajarse, descansar y hágase esa proyección en su hogar. Entonces, esto va a ser para el viaje, pero no se endeude para irse a viajar. Haga la proyección y ahorre. Tica, hay muchos planes. Con mi esposa nosotros sacamos un plan para viajar 2 veces al año o al menos una vez al año. Entonces usted lo comienza a pagar desde ya en su proyección de ahorro. No se endeude, saque una tarjeta de crédito y un crédito para irse a viajar pagando tasas de interés bien altas. Usted pasea y cuando regrese viene la tortura de comenzar a pagar y saque de donde no tiene para pagar. No, haga la proyección desde ya. Entonces, esto es para viajar, para pasear, vacaciones. Esto para el ahorro, esto para pagar esto y así. Y usted hace el presupuesto anual. Y esto para imprevistos. Algo que tenemos que sacar, que tenemos que tener un dinero para imprevistos. Uno nunca sabe, se le enfermó el niño, ¿sí, no? Que tiene que sacar para un imprevisto que no, un comparendo. ¿Sí? Cualquier cosa, lo robaron. Entonces tener un dinero ahí para imprevistos, pero eso nunca se hace. Es que no alcanza, bueno, trate de alcanzar. Pero eso es una parte que usted podría hacer.
¿sí? Si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente. En tercer lugar, compra bíblicamente. Es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida buscando tu gozo en las posesiones y evita los intereses. Cada vez que financias algo, es decir, cuando lo compras a plazos, hay una porción del pago que son intereses. Estás pagando más por consumir lo que quieres. Entonces, compra bíblicamente, es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida buscando tu gozo en las posesiones o buscando chicanear. Si no le alcanza para eso, pues no compre eso. Mucha gente compra es por placer, por deseo y no por necesidad. Y ese es un problema. Uno tiene que comprar de acuerdo al presupuesto que tenga. Si le alcanza el presupuesto para andar en BMW, pues ande en BMW, pero si no le alcanza el presupuesto para BMW, pues al menos hágalo para un Cinca, para un Twingo y no Ferrari. Pero no importa lo que digan los medios de comunicación, mire, eso es un negocio publicitario excelente que tiene Shakira y Piqué. Y nosotros caemos ahí. Por cada vista que nosotros miremos eso, le está entrando platica a Piqué y a Shakira. Y nosotros como unos bobos allá, ay no, si ves lo que le pasó a Shakira, ay pobrecita, y el otro, pobrecito Piqué. Entonces ahora los Twingos, el que tenía Twingo se frustró, ay no, tengo que salir del Twingo, uy no. ¡Qué pendejada! Solo publicidad. ¿Ves? Entonces compra bíblicamente. ¿Listo? Es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida buscando tu gozo en las posesiones. En cuarto lugar y último, contrólate de por vida. Todo lo que has aprendido hasta ahora, aplícalo constantemente para que puedas llegar al final de tu vida aquí en la tierra con tranquilidad en el ámbito financiero, habiendo sido fiel a Dios, que es dueño de todo lo que posees. No alcancé. Entonces, tienes que entender también que ofrendar es un acto de adoración. El dar, el ofrendar, dar para la obra de Dios, ese es un acto de adoración. Filipenses 4:18, el apóstol Pablo les agradeció a los cristianos de la ciudad griega de Filipos la ofrenda financiera que enviaron para apoyar su ministerio misionero. Él escribió: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Él llamó al dinero enviado un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios, comparándolo con un sacrificio del Antiguo Testamento que se ofrecía en adoración a Dios. En otras palabras, Pablo dijo que su acto de ofrenda a la obra de Dios era un acto de adoración a Dios. El dar usted para la obra de Dios en la iglesia, llámelo como usted lo quiera llamar, la ofrenda. Usted quiere llamar la ofrenda como usted la quiera llamar, pero eso que usted da es un acto de adoración. Amén. Y no se hace por imposición. Si yo no doy, entonces me voy para el infierno. En el pasado a mí me decían, si usted no diezma, se va para el infierno. Y uno asustado, saque donde no sea, pues tocaba. Y no lo daba uno voluntariamente, porque Dios ama al dador alegre, no ama al dador triste, que toca dar por necesidad. La Biblia dice, cuando des, no des por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces así nos enseñaron, usted tiene que dar con generosidad, pero es con gozo, con alegría. Yo voy a dar esto para la obra de Dios, y es que yo no voy a dar nada. Es que otro problema, ¿cuánto le debo dar a Dios? Ese no es, porque es que esa plata no es suya. Cuando usted recibe el salario tiene que decir, ¿cuánto me quedo yo? No cuánto voy a dar a Dios, sino cuánto es que me tengo que quedar yo. Esa es la mentalidad, es una acto de oración. Tenemos que entender también que el contentamiento es la clave. Mire, si usted me pone atención en esto del contentamiento, listo, yo estaría gozoso de que usted me entendiera esto, que el contentamiento es la clave. ¿Cómo podemos entonces combatir el materialismo
y el descontento que genera déficit y finalmente deuda. El apóstol Pablo nos muestra el secreto de esto en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 12 al 13. Dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje muestra de manera clara que es posible estar contento en toda situación. Pablo no es un ángel, ni es Cristo. Él es un ser humano como nosotros que aprendió a vivir contento, y eso es más que simplemente estar alegre. En el griego, él usa la palabra autarques en el griego, que significa independiente de sus circunstancias, que ninguna ayuda o soporte es necesario para estar bien. En otras palabras, él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Los economistas en ocasiones emplean una palabra similar: autarquía, que proviene de la palabra usada por Pablo. La usan para hablar teóricamente de una economía que no depende del resto del mundo, una que se autoabastece, produce su propio trabajo y recursos. No hay factores externos que alteren su estado interno. Entonces, en resumido, lo que está hablando Pablo del contentamiento es que su gozo, su paz, su tranquilidad no depende de lo externo, de un tercero, de la plata. No depende de eso, depende de Dios. Sé vivir en pobreza como sé vivir en prosperidad. Así debe ser un creyente. Si no hay, gloria a Dios. Si hay, gloria a Dios. O sea, su gozo no debe depender ni de personas, ni de recursos, ni de dinero, sino su gozo depende del Señor. Usted tiene que depender de Dios. Mi gozo depende de Dios. Entonces ya pare de sufrir ahí, de estar acongojado porque no tiene, porque le falta, porque el vecino sí, yo no. Que yo no tengo la bendición de Dios. Ese evangelio de la prosperidad sí nos tenía vueltos nada. Porque uno basaba la prosperidad era en lo material, la bendición de Dios en lo material. Es que ese sí Dios lo bendice, ese sí Dios. No, Señor. Así no es. Entonces el apóstol Pablo nos enseña el contentamiento de esa manera. Ahora, el contentamiento en la práctica. Necesito lo que voy a comprar. Ponga mucha atención aquí, gordito. El mayordomo contento no compra porque quiere, sino porque necesita algo, lo que habíamos hablado antes. Resiste las inclinaciones internas de la avaricia y las externas de la presión de grupo y la publicidad. Por supuesto, debemos evitar el extremo en que no nos comemos un helado solamente porque no lo necesitamos. Una vez que se ha establecido en algo es necesario, entonces viene la siguiente pregunta: ¿por qué lo necesito? Mira, rápidamente, cuando nosotros nos compramos por publicidad, mira, el negocio, vuelvo y le digo, que hizo Shakira y Piqué con la empresa de Renault, Twingo y de Ferrari, fue un negocio redondo. Ella no se puede cantar una canción donde mencione una palabra Twingo, porque Twingo la demanda. Tiene el negocio redondo para que la gente, entonces ese carro Twingo cogió, fue dicen los economistas que el que tenía ese carro se le evaluó más. ¿Cómo se dice? Se valorizó. Entonces, toda esa publicidad, la gente compra por publicidad. Todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Entonces, si usted está esclavo de eso, graves. Entonces, ¿por qué lo necesito? Entonces viene la siguiente pregunta: ¿por qué lo necesito? Nuestra avaricia o las presiones externas pueden engañarnos y llevarnos a comprar algo. Es válido. Entonces,
que nos cercioremos de que estamos comprando algo por las razones correctas. Además, es frecuente que confundamos deseos con necesidades, lo que le dije. ¿Yo lo deseo o realmente lo necesito? Entonces, la siguiente pregunta, ¿lo necesito ahora? Si concluyo que necesito algo, entonces debería discernir si es el momento de adquirirlo. Nuestra impaciencia y falta de dominio propio nos puede llevar a comprar cosas antes de tiempo, aunque sean necesarias. Si es posible dilatar el cambio de un auto, la compra de un par de zapatos o el adquirir otra computadora, entonces deberíamos esperar, dilatarlo. Entonces tenemos que mirar, si yo necesito eso, pero ahorita no es el tiempo. Más adelante sí, ahorita no, porque ahorita pues no tengo el presupuesto y además lo que tengo todavía me sirve. El carro que tengo modelo 2022 todavía me sirve, o sea, porque tengo que comprar 2023. O sea, un ejemplo. Pero lo que yo tengo que entender, si eso realmente sí lo necesito y si yo puedo dilatarlo más tiempo, pues mejor. El computador que tengo pues todavía me sirve, las aplicaciones me sirven, pues no es necesario comprarme otro computador ahorita. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. El par de zapatos pues todavía me aguanta, pues es de la marca, tiene una suela Azúcar Manuelita, o sea, le metí un pedazo de cartón, no me entiendes. Entonces, ¿hay una alternativa más económica? Esa es la otra pregunta. Si llegamos a esta pregunta es porque hemos decidido que necesitamos algo para ahora. En este punto, entonces deberíamos procurar la mejor alternativa de precio-calidad que haya en el mercado, dejando fuera el querer comprar algo de una marca específica porque está de moda o porque es la de más prestigio. Entonces, cuando yo, bueno, listo, ya miré y no es un deseo, es una necesidad. Entonces voy a comprarlo, pero voy a mirar una promoción, voy a mirar las promociones, voy a mirar realmente que sea de calidad, pero pues que esté en oferta. Ahorita hay muchas ofertas. Entonces usted tiene que mirar pues y adquirir pues esa promoción. Así usted se puede ahorrar un dinero. ¿Listo? Entonces rápidamente, aplicaciones. Identifica tus pecados financieros y arrepiéntete de ellos. Este tipo de pecado es sutil. De ahí que Jesús haya dicho, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, Lucas 12:15. Por ese motivo también habló del engaño de las riquezas, Mateo 13:22. La segunda aplicación es que considérate mayordomo. Tu objetivo es complacer al dueño que es Dios. En este sentido, el mayordomo asume la humilde postura de que, aunque tenga recursos suficientes para hacer algo, sus decisiones financieras son dirigidas por principios bíblicos más que por sus deseos. La tercera aplicación, elabora un presupuesto preciso. Tenemos que contar con un presupuesto preciso y acordado con nuestro cónyuge. Hablo de las parejas. Ahorra con intención, no lo que le sobra. Si ahorramos cuando nos sobra, es probable que no lo hagamos o que ahorremos muy poquito. Gasta menos de lo que ganas. Una vez elaborado el presupuesto, debes comprometerte a cumplirlo. Es sencillo de leer, pero difícil de vivir. Compra bíblicamente, compra si necesitas, por las razones correctas, en el momento apropiado y con la alternativa más económica. Resuelve no pagar intereses por deudas ilegítimas. Yo les hablé que habían deudas legítimas. Les hablé, por ejemplo, de comprar bienes raíces, ¿sí? Comprar lo que yo realmente necesito y también comprar algo que me produzca ¿qué? Ganancia, que me produzca rentabilidad. Y yo les hablaba a ustedes. Ahora, yo nunca les digo que no compren carro, ¿sí? O sea, nunca les he dicho, o sea, nunca dije eso. Si de pronto se me malinterpretó. Lo que les estoy diciendo es que si usted va a comprar un carro, lo que yo le dije, si va a comprar un carro, ¿sí? Solamente para ir al trabajo nomás, y ese carro le va a salir, que yo les hablé, que los gastos de gasolina, el mantenimiento, los parqueaderos,
fuera de eso, los trancones y todo eso, y usted no tiene presupuesto, va a vivir usted endeudado. Entonces mejor que andaba en Transmilenio o comprarse una motocicleta si le salía mejor. Pero no es que no compre, si usted tiene el dinero y tiene el presupuesto y sin endeudarse tiene su carro, y fuera de eso su carro le produce alguna rentabilidad, lo tiene para Uber, lo tiene para Bit o para alguna aplicación, pues ese carro le genera una rentabilidad, es bueno tenerlo porque le genera una rentabilidad. Pero si le genera un gasto, es eso lo que quiero decir, ¿sí? No que no lo compre, ¿sí? Y que no compre lujos. No, si usted tiene para comprarse buenos tenis, comprarse buena ropa y le alcanza su presupuesto, pues cómprelo. Pero lo único es que no se endeude para cosas que no le produzcan a usted ninguna rentabilidad. Entonces, resuelve no pagar intereses por deudas ilegítimas. Deberíamos prohibirnos las deudas para cosas innecesarias. No tenemos el permiso de Dios para hacer esto. Dejemos de financiar con deuda nuestra vanidad, nuestra falta de dominio propio o el orgullo de ostentar, entre otros pecados. No permitamos que esto siga ocurriendo. Amén. Pues eso era lo que les quería contar rápidamente, porque pues el tiempo se me fue. Entonces, mis amados, coloquémonos sobre sus pies y ya, y dejamos así. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con mucho gusto, cuando se termine la reunión. Oremos. Padre, gracias por tu infinita misericordia con nosotros. Venimos a ti para pedirte perdón por nuestros pecados que cometemos por la mala administración de los recursos. Y a veces somos tan malvados que a veces hasta te culpamos, que por qué no nacimos en una cuna de oro y los otros sí. Cuando hemos sido malos administradores, hemos despilfarrado, no somos humildes con lo que tenemos, no somos fieles con lo que tenemos. Y si no soy fiel en lo poquito, en lo mucho tampoco voy a ser fiel. Ayúdanos a entender estos principios, Señor, y perdónanos, Señor. Te necesitamos cada día más, que nos enseñes a través de tu hermosa palabra cómo administrar lo que tú colocas en nuestras manos. Gracias por enseñarnos a que no somos dueños de nada, simplemente somos mayordomos, administradores de tus recursos, Señor. Ayúdanos a administrarlo mejor, cada día mejor, y que podamos enseñarle esto a nuestros hijos, Señor, y que eso siga como un legado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y gracias por permitirnos escuchar tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.